Nuestro primer tema de hoy nos va a llevar lejos, muy lejos. Marte, el planeta rojo, o cuarto planeta del sistema solar. Durante siglos, los humanos hemos observado a nuestro vecino imaginando un mundo alienígena. Si hubiese vida en Marte, ¿qué forma tendría? Viajamos al espacio para averiguarlo. Sin embargo, al aproximarnos al planeta rojo descubrimos un nuevo misterio. ¿Están presentes todos los elementos necesarios para que haya vida? ¿Qué sucedió? ¿A dónde se fue todo el mundo? Marte es casi shakespeariano, un mundo cautivador. Nos engaña de todas. ¿Está Marte vivo o muerto? Por todo el mundo ha comenzado una carrera por realizar el mayor de los descubrimientos. ¿Realmente hay vida en Marte? El planeta rojo será hoy uno de nuestros destinos. Conocer su historia, sus misterios, sus sonidos y los planes futuros para colonizarlo será hoy uno de nuestros empeños. Y habrá más. Un nuevo enigma a desvelar. El apasionante viaje de hoy comienza y ya estás invitado. Ahí están las intenciones de hoy. Ya solo nos queda saludar a nuestro primer invitado, Daniele Porretta. Buenas noches, Daniele. Buenas noches, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Un placer que estés aquí con nosotros. ¿Estás a gustito? Perfecto. ¿Preparado? Fenomenal. Preparado, vale. Cuando quieras. Eres arquitecto, profesor de historia de diseño y has escrito un libro que nos ha sorprendido mucho, que se llama La otra tierra, Marte como utopía. ¿De dónde te viene ese interés por Marte, Daniele? Bueno, es un interés que nace de mi ámbito de investigación. Yo hace muchos años hice una tesis doctoral sobre la historia de las utopías, ¿no? Es cómo imaginamos lugares alternativos mejores que el nuestro. La literatura utópica, sobre todo también las distopías, que es como imaginamos el futuro en negativo. Y la verdad es que Marte es un subgénero de la literatura utópica. O sea, ha sido un planeta que han utilizado muchísimos escritores y escritoras para ambientar futuros alternativos, para plantear alternativas a la Tierra, y es lo que me interesaba, ¿no? de este planeta. ¿Tú crees que hay vida por ahí afuera? Vida inteligente, me refiero. Yo creo que sí que hay vida. No sé si seremos capaces de entrar en contacto con esta vida inteligente. Y también creo que esto es algo que he aprendido de la ciencia ficción, que también tenemos que considerar que estamos acostumbrados a considerar vida lo que nosotros somos capaces de reconocer como vida, o sea, algo que es parecido a nosotros. Entonces, quizá hay formas de vida que no sepamos reconocer como formas de vida, ¿no? Quizá tan diferentes a nosotros que no seamos capaces de reconocerlas y de hablar con ellas. Este es nuestro invitado. Hay un tema para desarrollar interesante. Ya te están mandando saludos desde el gélido Montevideo. Te mandan un abrazo desde Argentina. Pues un saludo a todos los oyentes. Un montón de gente desde fuera de España, desde Argentina, Entre Ríos, un pueblo que se llama Pronunciamiento, Mariano, Judith, Gisela y Atahualpa. Rubén, un camionero, y está en Orleans, en Francia, te está escuchando, y mucha otra gente. Teléfono del directo 900-137-137, y nos vamos de viaje. Cogemos nuestra nave espacial y nos vamos hasta Marte. Hoy vamos a viajar hasta el espacio para conocer uno de los planetas de nuestro sistema solar. Los compañeros de Tele 13 nos ayudan con algunos datos. Durante siglos ha causado fascinación y misterio en el ser humano. Acerca de él se han escrito los mejores guiones de ficción y se han hecho grandes películas, pero hoy más que nunca, gracias al avance de la ciencia y la tecnología, estamos cerca de resolver sus secretos. Hablamos de Marte, el planeta rojo. ¿Cómo es Marte? Desde tiempos inmemoriales, Marte, uno de los planetas realmente brillantes, nos ha interesado mucho. Los griegos lo asociaron a la guerra y a la sangre, pero no sabían lo que era realmente. Hoy día, en el siglo XXI, podemos dar una respuesta.
En nuestro estudio tenemos a un estudioso del tema y junto a él nos vamos a explorar el planeta rojo. Vamos a tratar de buscar respuestas. Daniele, ¿por qué ese interés por Marte de repente? Bueno, de repente ya los griegos tenían interés por él, le llamaban el planeta de la guerra, asociado con la sangre, pero ¿por qué? Quizá porque se ve, está cerquita. Justo por esto, porque Marte es uno de los 5 planetas que conocemos desde la antigüedad, porque los podemos ver al ojo desnudo, ¿no? Son Venus, Mercurio, Saturno, Júpiter y Marte. Los griegos le dieron nombre de dioses, ¿no? Marte, como decíais, era el dios de la guerra, pero también había Venus, ¿no? Que era la diosa del amor, de la belleza. Y entonces los griegos los estudiaban, pero también es algo que pasó a los romanos. Los romanos los utilizaban para adivinar el futuro, en la astrología. Sabéis que había varias maneras de los romanos para adivinar el futuro, ¿no? Estudiar las vísceras de los animales, el vuelo de los pájaros. Entonces, desde la antigüedad es un planeta conocido, es un planeta visible, además se asocia a la violencia, a la guerra, porque tiene este color rojo. Y es conocido también, por ejemplo, en otros pueblos, en la Mesopotamia. Por ejemplo, en la Mesopotamia le daban a los planetas nombres que describían sus características, ¿no? Saturno era Cayamanu, el planeta constante. En cambio, Marte era el planeta incalculable porque tenía una trayectoria que cambia siempre. Y en la antigüedad, la verdad es que Marte, yo creo que el protagonista, aparte que durante muchísimo tiempo se pensó que todos los planetas eran habitados o que eran habitables. Pero la verdad es que durante mucho tiempo la protagonista de las historias de una ciencia ficción, de una primera ciencia ficción, era la Luna, porque era el cuerpo celeste que se podía observar, y se pensaba también que era habitada. De hecho, la primera historia de ciencia ficción es justamente una historia ambientada en la Luna, que es la historia verdadera de Luciano de Samosata. Son historias fantásticas, ¿no? En esta historia, por ejemplo, es un viaje a la Luna de 50 personas sobre un barco, y hay este primer encuentro con los selenitas, ¿no? Con los habitantes de la Luna, que son como unos grifos tricéfalos. De todas formas, Marte sí, es el planeta que se ha asociado siempre por este color rojo a la violencia, ¿no? Este color rojo es dado porque tiene toda la superficie cubierta de unos minerales que tienen óxido de hierro, entonces tiene este color. Y también con el tiempo, y esto lo veremos un poco, tendremos que profundizarlo en esta presentación, en esta discusión, porque se ha asociado a una posibilidad de construir un planeta B, ¿no? De ser otra posibilidad, otra Tierra donde podamos vivir, porque de todos los planetas quizá sea el que más se parece a la Tierra. Es más pequeño, pero por dimensiones es comparable, tiene estaciones, la duración del día es casi igual a la de la Tierra, son 24 horas y 39 minutos, y también tiene casquetes polares. Una cosa que... No te queremos interrumpir. Una cosa Perdona. que... Sí. No, quería decir que cuando empecé esta investigación, Sí. Una cosa que siempre me fascinó es toda la nomenclatura que se ha utilizado para nombrar los lugares de Marte. Hay mapas que se pueden comprar también mapas antiguos de Marte en los mercadillos, y si uno lee los nombres de Marte, de los lugares, son nombres muy románticos y sugestivos, ¿no? Arcadia Planitia, Olympus Mons, Amazonis Planitia, y muchos de estos nombres recuerdan mares, forestas, ¿no? Lugares que parecen la Tierra en un lugar que es muy distinto de la Tierra. Eso también nos da una indicación de cómo hemos considerado históricamente este planeta, ¿no? Otra Tierra como una especie de extensión mítica de nuestro planeta. La primera imagen que se tiene de Marte,
¿Cuándo es? Parece que un poco la moda vuelve otra vez en el siglo XIX. Vamos a hablar mucho de este tiempo con algunos autores y algunos escritores, e incluso películas un poco después. Pero ¿cuándo surge la primera imagen? La primera vez que se dibuja Marte es en el 1636. Lo hace Francesco Fontana y consigue dibujarlo porque identifica una mancha que hay en el medio del planeta. Estamos hablando del 1600, entonces tenemos que considerar que en aquella época sí que se utilizaban telescopios, pero eran telescopios muy rudimentarios, ¿no? Pero evidentemente el personaje más importante en la historia de Marte y el que de alguna manera ha creado el mito es un italiano, Giovanni Virginio Schiaparelli. Hablaremos dentro de un momentito de él. Déjame que vamos a poner, no tenemos aquí imágenes porque somos sonido de radio, vamos a escuchar un segundito cómo suena Marte, si te parece, ¿vale? Fantástico. Ahí tenemos el sonido. Veremos luego si hay vida con nuestro invitado Daniele Porretta, con un montón de cosas que tiene para contarnos. 2:21 y 22, 1:22 en las Islas Canarias. Os damos más datos. Hace algún tiempo se hablaba de unos inquietantes descubrimientos en la superficie del planeta rojo. Richard Howland ha dedicado su vida a examinar imágenes transmitidas a la Tierra desde varias ondas, sistemas de vigilancia que han circunvolado el planeta rojo durante más de 30 años. En las primeras instantáneas que las ondas Viking enviaron de la superficie del planeta, Howland vio algo increíble. Observé esta fotografía y dije, oh Dios mío, esta cosa era simétrica, proporcionada, parecía una estatua. Howland se refiere a esta extraordinaria imagen. Una estructura parecida a una cara del tamaño de varios bloques de casas. Y eso no es todo lo que cree que vio. Había otras estructuras en torno al icono, erosionadas por el paso del tiempo, que se asemejaban a las ruinas de una ciudad monumental. Tenía un inquietante parecido a una fotografía aérea de las pirámides de la meseta Giza. Parecía un complejo ceremonial construido por alguien, en el que una enorme criatura similar a una esfinge miraba hacia el espacio, desde las arenas de Marte, al telescopio que orbitaba casi 2000 kilómetros de distancia. ¿Figuras y pirámides en Marte? ¿Restos de una civilización desaparecida? Nuestro invitado nos da respuestas. Se ha hablado muchas veces de esas figuras y pirámides, y si me permites, Daniele, déjame que escuchemos a Javier Armentia y vamos con ese italiano que nos nombrabas. Fíjate, Marte nos ha traído tanto que para hablar de extraterrestres solemos decir marcianos. Esto pasa pues desde casi, podríamos decir, el comienzo de la historia, cuando a finales del siglo XIX se observó con grandes telescopios los primeros mapas de Marte, aparecieron unos canales y se pensaron entonces que Marte estaba habitado por civilizaciones muy avanzadas, capaces de hacer canales que llevaran agua desde el polo hasta el Ecuador. Y de ahí pues Herbert Wells hizo aquella guerra de los mundos y nacieron esos marcianos muy poderosos que hasta podrían invadirnos. Schiaparelli y los canales. ¿Quién era Schiaparelli? Schiaparelli, sí. Schiaparelli era un astrónomo que tenía una cierta reputación, ¿no? Era el director del Observatorio Reale di Brera a Milano desde 1862 y era un personaje bastante conocido en el mundo de la astronomía. De hecho, yo creo que si no hubiese tenido esta reputación, no se habrían creído lo que presentó en público. Una cosa que hay que explicar es que Marte y la Tierra tienen una distancia que varía en el tiempo. Y entonces, cada 26 meses hay un fenómeno que se llama la oposición, en el que Marte y el Sol están alineados con la Tierra y entonces la Tierra y Marte se encuentran a una distancia mínima.
Entonces, en este momento era cuando los astrónomos lo aprovechaban para hacer todas sus observaciones, para trazar mapas. Y es lo que pasó en el 1877, había lo que llamaban la gran oposición, cuando Schiaparelli, con su telescopio desde Milán, empezó a estudiar el planeta. Y lo que vio sobre toda la superficie del planeta, vio como toda una serie de líneas que cubrían esta superficie y que él, en un artículo que publicó, llamó canali. Y de ahí empezó la locura, porque en inglés hicieron una traducción de este artículo y canali lo tradujeron con canals, que significa canal artificial, en lugar de utilizar quizá channels, que es un canal natural. O sea que prácticamente se consideró que estas líneas, estos canales, eran la prueba de que había una civilización tecnológicamente avanzada y que había construido esas obras de ingenierías enormes por todo el planeta. Y de ahí empezó esta fiebre. Entonces hay varias hipótesis, porque canales en Marte no hay. Por algunos el telescopio de Schiaparelli estaba roto, ¿no? Tenía lentes defectuosas. Para otros, y esto es quizá lo más interesante, ¿no? Es que muchos de esos astrónomos lo que estaban buscando era vida inteligente en el espacio. Entonces, al final acabaron viendo lo que deseaban ver. Y también hay otra cosa. Espera, pero es que Schiaparelli fue el que descubrió Phobos y Deimos, ¿no? Esos dos. No, este fue otro astrónomo. Pasó siempre en 1877. Sí, pero fue Asaph Hall, que descubrió esos dos satélites, son Phobos y Deimos, que son los satélites que tiene Marte. Pero pasó siempre durante esta oposición. Schiaparelli no, Schiaparelli es el de los canales. Vale. Y además tiene una interpretación que dieron que me parece quizá la más interesante, que nosotros, los humanos, tenemos una tendencia a geometrizar lo que vemos o también a convertirlo en algo que para nosotros es familiar. Y Schiaparelli es verdad que era astrónomo, pero era también un ingeniero hidráulico. Entonces, cuando vio todas estas líneas, estas superficies, inmediatamente pensó probablemente a los canales. Y en 1877, final de la época victoriana, es la época de las construcciones de las redes de ferrocarril, de la construcción del canal de Suez, ¿no? O sea, era un periodo de grandes obras de ingeniería. Y en ese momento argumentaron que, bueno, como aquí se estaba haciendo, esos canales podían ser de una civilización, que incluso Schiaparelli decía que si había canales podía haber vida. Schiaparelli, la verdad es que fue, excepto una vez, que escribió un artículo que se llama La vita sul pianeta Marte. La verdad es que Schiaparelli era un hombre de ciencia y muy precavido, y casi nunca habló de vida inteligente. Solo una vez empezó a hacer suposiciones y escribió en una nota que envió este artículo a Flammarion, que era otro astrónomo de la época, y dice, mira, voy a enloquecer y voy a hacer suposiciones sobre lo que es. Y su fantasía empezó a pensar qué podían ser esos canales. Según él, lo que veíamos no eran canales, pero era la vegetación que había alrededor de esos canales. Y empezó a pensar a quién podía haber construido estos canales. Empezó a hacer suposiciones sobre el tipo de estructura social que habría podido construir estas obras, quién las administraba. Y él empezó a pensar a socialistas. ¿Vale? Estamos en una época de una visión política, ¿no? Si estas obras de ingeniería colosales probablemente necesitan una civilización avanzada y que coopere, ¿no? Para administrarlos. Entonces empezó a pensar a esto. De todas formas, la persona que realmente es la que crea el mito de Marte es otro astrónomo, un astrónomo autodidacta que se llama Percival Lowell, que era un rico bostoniano que de repente se enamora del tema de la astronomía y sobre todo de Marte y decide utilizar su riqueza
para construir un observatorio que todavía existe, está en Estados Unidos, se llama Flagstaff, en Arizona, y dedica su vida a investigar Marte, y a diferencia de Schiaparelli, Percival Lowell habla con la prensa y entonces describe estos canales como las construcciones de una civilización súper tecnológica, súper avanzada. Explica que sirven para recoger el agua de los polos y llevarla en zonas de cultivo. Explica que el planeta es un planeta desértico, que se está muriendo y que por esto los marcianos están obligados a construir estas obras de ingeniería. Y esto, o sea, esta invención de Percival Lowell es la base de toda la ciencia ficción que empieza desde allá, desde la época victoriana. Incluso en alguna parte de tu libro he leído que se veían señales desde Marte que traducidas eran el nombre de Dios en hebreo, con lo cual sí, era cierto que había vida ya, ¿no? Bueno, es que la verdad es que primero, no sé muy bien qué pasó en aquella época, pero primero, esos canales que no existen, los empezaron a ver varias personas y varios astrónomos. Y después la gente se convenció que realmente había marcianos. De hecho, hay una señora del 1891, Clara Guget-Guzman, que ofreció una recompensa de 100.000 francos que administraba la Academia Francesa para quien hablaba con alguna vida inteligente, con extraterrestre, pero excepto con Marte, porque estaba convencida que habría sido muy fácil hablar con los marcianos. Hay noticias como esta que tú comentabas, que aparece en el New York Herald, que dice que sobre la superficie de Marte se podía leer la palabra Dios en hebreo. Y después hay toda una serie de intentos de hablar y de comunicar con los marcianos. Entonces hay quien proyecta un gran espejo, quien intenta enviar señales luminosos, quien piensa vamos a hacer unas letras de fuego en el desierto. Nikola Tesla envía señales radio al espacio. Y hasta en los años 20, el gobierno de Estados Unidos pide a las emisoras de radio que dejen de transmitir señales porque quieren recibir los señales de Marte. Dando un paso más, telépatas y medium quieren comunicarse también con esos seres que ya decididamente viven en Marte, ¿no? Sí, hay una historia que es maravillosa y os invito a mirar en internet porque podéis encontrar las imágenes. Es una historia, es el relato de un psicólogo suizo que se llamaba Théodore Flournoy, que estudió el caso de una medium bastante famosa que se llamaba Ellen Smith, que era una medium que tenía la triple medianidad, o sea que era vidente, acústica y tiptológica, o sea que obtenía de los espíritus respuestas a través de los golpes de la mesa. Pues la Ellen Smith era capaz de contactar con las almas de María Antonieta, tenía una conexión también con una princesa india, pero de repente, mientras este psicólogo suizo la estaba estudiando, empezó a conectar con un marciano que se llamaba Astané y empezó a describir este mundo de Marte, este mundo exótico. Pero la cosa maravillosa de esta historia es que primero esta Ellen Smith empezó a hablar marciano con un alfabeto totalmente inventado y también a escribirlo. Entonces, si miráis en internet encontraréis imágenes de esa escritura marciana. Y también empezó a dibujar, era pintora, entonces hay también óleos de esos paisajes marcianos que se parecen un poco a paisajes orientales. Hay imágenes de estos marcianos, de este Astané con el que ella hablaba, que tenía una mascota que era un animal negro que aparece en esos dibujos. Quizás esa es una de las historias más divertidas que he leído. Y describió incluso cómo iba vestida la gente, los hombres y las mujeres llevaban pantalones, ¿vestían igual? Sí. Sí. La cuestión es que ella la interpreta. Théodore Flournoy, el psicólogo, no se la cree la historia. Él considera, o sea, hace un estudio de psicólogo, de
de Ellen Smith, ¿no? Para él se trataba de creaciones, de fantasías que ella creaba para crearse una vida más interesante. La cuestión es que era muy buena, o sea, porque consiguió crear un alfabeto marciano y una lengua. Al final, Flournoy, estudiando esta lengua, reconoció que era una variación del francés. Pero la verdad es que todo el material que ha dejado es súper interesante. Había animales, había detalles de la vida, ¿no? Había carros sin caballos. Al final, de alguna manera, este mundo era una mezcla entre un paisaje casi indio y un poco la imaginación futurista de la época, ¿no? De lo que podía ser una civilización donde los coches volaban sin necesidad de ir con caballos. Te siguen mandando saludos Argimiro y Connie desde Nigran en Pontevedra, desde Argentina, provincia de Córdoba, te están escuchando, Andreas desde Ciudad de Grecia en Costa Rica y infinidad más. 2:37, 1:37 en las Islas Canarias. Tenemos más historias que contaros sobre Marte, ya veréis. La posibilidad de incluso una invasión desde Marte se trató en la literatura. H.G. Wells lo hizo de forma magistral. Después se recogió en el cine. Nadie hubiera creído a finales del siglo XIX que la vida humana estaba siendo observada desde los mundos infinitos del espacio. Nadie habría podido soñar que estábamos siendo estudiados como se examinan bajo un microscopio los organismos en una gota de agua. Pocos hombres admitían incluso la posibilidad de vida en otros planetas. Sin embargo, a través del abismo espacial, mentes infinitamente superiores a las nuestras dirigían su codiciosa mirada hacia esta Tierra. Y lenta, pero inexorablemente, dispusieron sus planes contra nosotros. La Guerra de los Mundos. Conozcamos algo más de ella. Daniele, como no te veo, te pregunto, ¿estás bien? Estoy fantástico. Me alegro. Un placer estar con vosotros hablando de Marte. Sí, un placer también para nosotros. La Guerra de los Mundos fue, bueno, aparte de la literatura, una película, y luego Orson Welles con ese programa de radio que acongojó a todo el mundo en Estados Unidos, pero el cine ha tratado mucho el tema de Marte, ¿verdad? Sí, sí. El cine, quizá os quería comentar algo de la Guerra de los Mundos porque creo que es quizá es la novela más famosa relacionada con el mundo de los marcianos. Y hay una cosa que hay que considerar, que hasta la Guerra de los Mundos, la idea de los alienígenas y de los marcianos había sido siempre en general más bien positiva, ¿no? O sea, se pensaba que eran buena gente. En cambio, hasta llegar a Wells, cuando los marcianos son los que atacan e intentan aniquilar la especie humana. Y quizás nos olvidamos que la intención de Wells era una intención política al escribir este libro, porque él lo que quería hacer era criticar las potencias coloniales, cómo trataban a los países colonizados. Y quería hacer probar al ciudadano inglés, ¿no? al hombre victoriano, qué significaba que una potencia tecnológicamente más avanzada lo atacara. Y esa es la razón para que el protagonista de la Guerra de los Mundos es una persona normal, en el que Wells intenta que el lector se identifique, y es alguien que va escapando de estos ataques de los marcianos. También decir que Wells escribe La Guerra de los Mundos al final del 1800, en un momento en el que aumentan las tensiones entre las potencias. Entonces, ese reflejo también de estas guerras que se van acercando y de la Primera Guerra Mundial que vendrá en 15 años. Y teníamos esos sonidos de unos marcianos que andaban por ahí. La Guerra de los Mundos, se han hecho otras películas, Martian era otra de ellas, ¿no? Claro, o sea, hay muchísimas películas, muchísimas novelas, no sabría por dónde empezar. También antes estaba mirando vuestro Twitter y hay muchos de vuestros oyentes que estaban poniendo sus obras favoritas, ¿no? Yo creo que La Guerra de los Mundos es una de mis favoritas, la novela, pero ha tenido varias adaptaciones cinematográficas. Si os fijamos que cada adaptación
refleja un poco la sensibilidad de los miedos de la época. Cuando la llevaron al cine en los años 50, el marciano que ataca a Estados Unidos evidentemente es la Guerra Fría, ¿no? Es el ruso, el enemigo ruso. Y en cambio la película, la con Tom Cruise, que si no recuerdo mal de Spielberg, ahí hay todo el miedo del 11S. O sea que siempre hay una referencia a la actualidad en estas películas. Pero después hay muchísimas novelas, hay el ciclo de John Carter, que la Disney rescató hace unos años, ¿no? Es una otra historia, un ciclo en el que hay un héroe que se traslada a Marte y prácticamente tiene aventuras con princesas y cosas que es una reedición del mito de la frontera norteamericano. Y después todas las historias a partir de los años 50 de los marcianos y de los ataques alienígenas, que evidentemente son el reflejo del conflicto entre Unión Soviética y Estados Unidos, ¿no? Y Daniel, ¿por qué crees que tuvo tanto impacto la Guerra de los Mundos? Quizá porque se estaba utilizando Marte para plasmar, lo estás contando más o menos ahora, todo lo que ocurría en la Tierra, las creencias terrestres. Totalmente. O sea, la Guerra de los Mundos es un relato político y muchísimas novelas ambientadas en Marte sirven, por lo menos las más famosas, sirven para reflejar miedos y deseos de la humanidad. Piensa que, por ejemplo, para mí la mejor novela ambientada en Marte es Crónicas Marcianas. Y Crónicas Marcianas de Bradbury es una novela de los años 50 que no tiene absolutamente novela, es una antología de cuentos de Bradbury que no tiene ningún intento de ser plausible científicamente y simplemente lo que está haciendo es utilizar Marte para hablar de Estados Unidos, para hacer una crítica del racismo de los Estados Unidos de los años 50, para reflejar, ¿no?, lo que era su país. Y lo hace a través de Marte. Por esto el título de mi libro se llama La otra Tierra, porque Marte, tanto en la literatura de ciencia ficción, pero también tanto como si lo hemos visto en positivo y negativo, siempre se ha utilizado para reflejar la Tierra, ¿no? A veces como un lugar donde nos podamos escapar, pero también como una alternativa, ¿no? Otro lugar donde se pueda vivir, que es lo más interesante, yo creo, de la ciencia ficción también. Veremos en un momento el futuro de Marte, pero hablando de ciencia ficción también entraron los grandes como Arthur C. Clarke, ¿verdad? O Isaac Asimov. Sí. Estos Arthur C. Clarke e Isaac Asimov empiezan a hablar de Marte en los años 50 y lo hacen de una manera muy distinta como se había hecho antes. Antes John Carter y otros escritores lo habían tratado de una manera muy romántica. Y en cambio, las novelas de los años 50 ya son mucho más realistas. O sea, están hablando de un planeta que es desértico, donde no hay princesa, donde no hay monstruos, pero es un planeta donde los humanos pueden establecer colonias. Por ejemplo, en las arenas de Marte de C. Clarke hay las primeras ciudades marcianas que se llaman, una se llama Puerto Schiaparelli y otra Puerto Lowell, ¿no?, como los dos astrónomos de los que hablaba antes, que más que ciudades parecen campamentos militares, ¿no? Están debajo de cúpulas de plástico, hay unas casitas que están dentro que son de metal, o sea, es un ambiente hostil para los humanos. De hecho, hay siempre en esta novela, en las arenas de Marte, hay uno de los personajes que dice: no me explico por qué la gente quiere vivir aquí. Hace frío, las plantas son semi-raquíticas, parece de estar en un relato de Edgar Allan Poe. Entonces hay una visión totalmente distinta y mucho menos romántica. También estos colonizadores, esos colonos terrícolas que han llegado a Marte, son prácticamente unos vaqueros, ¿no?, del este. Es como trasladar el mito de la frontera, pero en Marte, ¿no? Un mito de la frontera que en la Tierra ya no existe. 2:47, 1:47 en las Islas Canarias. Damos un paso más y buscamos datos quizá ahora en el futuro.
Existen ya en la actualidad secretos y serios planes para colonizar Marte. Este es un ejemplo. El plan secreto de Elon Musk para colonizar Marte. Ya desde hace años el mundo de la ciencia ha estado envuelto en el debate por la ocupación de Marte. Por su parte, Elon Musk, fiel a su estilo, ha ratificado su compromiso para trabajar en ello, diciendo que planea colonizar el planeta rojo. Con la creencia de que la NASA no estaba haciendo lo suficiente para llevar a la gente a Marte, y con la idea de que la Tierra se transformará en un baldío inhabitable, Musk fundó SpaceX. Por si no sabían, Marte es uno de los planetas habitables más cercanos a la Tierra. Elon Musk cree que la vida en Marte solo podrá ser posible si se crea una ciudad autosustentable allí. Son planes de futuro para llegar a Marte. Conozcámoslos más. Pero si me permites, Daniel, antes de hablar de los más y de estos planes, luego hablaremos de otros muchos más que hay por ahí. Nazis en Marte, hay una parte de tu libro que hablas de ellos, o nazis en Marte. Sí, es la historia de Wernher von Braun. Wernher von Braun era un científico, un amante de la ciencia ficción, pero de la Alemania de los años 30, que también se había afiliado al partido nazi y había trabajado en la arma secreta que habría tenido que hacer ganar la guerra a Hitler, que era el primer misil balístico de la historia, el V2. Entonces, después, cuando la Alemania pierde la guerra, Wernher von Braun, con unos cuantos técnicos, se entrega a Estados Unidos y los Estados Unidos se lo llevan a una instalación en Estados Unidos, en el Texas, ¿no? Y ahí empieza primero a trabajar para el ejército de los Estados Unidos. De hecho, es uno de los padres del viaje a la Luna de Armstrong, porque es el que proyecta el cohete Saturno V, un cohete desechable de múltiples fases. Pero también, mientras está allá, en los años 50, escribe un par de libros. Un libro que se llama The Mars Project, que es explica técnicamente cómo se podría hacer una expedición de 10 naves espaciales a Marte, y explica todo, o sea, es como la llegada, cómo habrían sobrevivido durante 2 años estos astronautas, cómo habrían vuelto, y es un libro, es un tratado técnico lleno de cálculos, o sea, es un tratado científico. Después también escribe una novela con la idea de defender esta idea de que tenemos que ir a Marte, y pues, un poco, además, que lo comentaba alguien en Twitter, que es divertido ver. Yo esta novela la leí hace poco, y hay un personaje que se llama Elon, que es es como Elon Musk, ¿no? Es uno de los personajes que creo que es un cargo del gobierno de esta Marte alienígena, se llama Marte. Una coincidencia, evidentemente, pero me pareció divertido. Pero sí, Wernher von Braun es un personaje fundamental en la creación de este imaginario de la colonización marciana. Más saludos desde San Diego, California, esperando o comenzando el verano. Nos manda saludos y abrazos. Como la NASA no hace nada, llega qué curiosa similitud, Elon Musk, esa coincidencia. ¿Qué plan hay a través de Elon Musk para colonizar Marte y hacer ciudades incluso? Y luego veremos, al final del programa nos vas a dar tú algunas ideas más acerca de ello. Bueno, hay varios proyectos en este momento. La primera, la Space Age, la época de la primera carrera espacial, es la que nosotros hacemos coincidir con la Guerra Fría, ¿no? Con este conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética, con momentos, ¿no? Con Sputnik, con el Apolo. Pero ahora lo que se está comentando es que hay una nueva carrera espacial, totalmente distinta. Antes de todo porque el protagonismo lo tienen una serie de privados, de empresas privadas y de estos millonarios como Elon Musk. Pero Elon Musk no es el único, está también Jeff Bezos de Amazon, y también Richard Branson de la Virgin Galactic.
Entonces hay varios proyectos. Quizá el que más habla de Marte es justamente Elon Musk. Elon Musk lo que quiere hacer, prácticamente él dice que prácticamente todo lo que está haciendo, también la construcción de cohetes, así tiene como objetivo a largo plazo llegar a Marte y empezar la colonización de Marte. De hecho, él lo que quiere construir con su empresa es un transportador colonial, ¿no? Que en su empresa llaman The Big Fucking Rocket, ¿no? Un cohete enorme que tendría que empezar a crear una ruta periódica para empezar a llevar colonos en Marte y construir allá una ciudad autosuficiente. ¿Por qué? Bueno, Elon Musk prácticamente dice, voy a salvar la Tierra, porque dice que si tuviéramos un planeta B, y si lo tuviéramos en Marte, quizá nuestras posibilidades como especie de sobrevivir aumentarían. Porque, o sea, esto lo han comentado también varios personajes, también varios estudiosos, que un asteroide podría impactar en la Tierra, o sea que somos una especie en peligro. Entonces merecería la pena empezar otra civilización en otro lugar, tendremos más posibilidades. Pero también es verdad, y esto creo que es lo más interesante, es lo que se plantea desde el punto de vista filosófico, porque si creara otra especie, o sea, si empezara una civilización en Marte, las personas, la humanidad que empezaría a vivir allá sería, con el pasar de los años, diferente a nosotros. Sería realmente una nueva etapa de la civilización, de la historia de la humanidad. Pero parece un poco, no sé, paradójico que tenemos un planeta increíble y que lo estemos destrozando y estemos buscando salidas hacia otros lugares, ¿no? Cuando podríamos cuidar quizá poner todos estos empeños o toda esa fuerza productiva en salir de aquí para tratar de solucionar los problemas que tenemos aquí. Digo yo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, es lo que yo repito siempre. Primero, yo no estoy del todo convencido que sea un objetivo real, ni el suyo ni el de estos otros millonarios. O sea, hay unos objetivos en esta nueva economía espacial, que son objetivos reales, que son la explotación de los minerales, de las tierras raras que se pueden encontrar en algunos lugares, por ejemplo en la Luna o en los asteroides. Y este es un objetivo que yo veo factible. El hecho de la colonización de Marte y de la terraformación, que es convertir Marte en un planeta habitable o de alguna manera menos hostil a la vida humana, es algo que en este momento es ciencia ficción. Y también el viaje a Marte es un viaje carísimo. O sea, yo no creo que hay ningún país que en este momento, con los problemas que tenemos, podría decidir realmente empezar esta aventura. Quizá lleguemos a Marte, pero yo, por lo que he leído, probablemente lo que se podría llegar a hacer en Marte es instalar una estación tipo la de Antártida. Eso es lo que dicen varios científicos, ¿no? Una estación donde se quedarían unos astronautas haciendo investigación científica y después volverían a la Tierra. Pero sí, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, es un tema de prioridades, ¿no? Y tenemos que ver estos relatos, también Jeff Bezos, que dice que tendríamos que ir a vivir en el espacio, dejar la Tierra, abandonarla y convertirla en una especie de reserva natural, ¿no? Y creo que son más bien relatos que es marketing, ¿no? Son relatos de esos millonarios que se quieren presentar como los salvadores de la humanidad y nos desvían un poco de nuestras responsabilidades, ¿no? Hacia la Tierra. ¿Te quedas después de las 3 unos minutitos? Sí. Nos preguntan en un minuto, ¿Marte podría ser la base logística para materias primas de la Tierra? Podría serlo. De hecho, muchos imaginarios también de la ciencia ficción ven Marte no tanto como este planeta utópico, verde, que imaginamos, más bien como centros de extracción minerarias. De hecho, yo creo que lo que se está buscando en Marte, además de la vida, también son los recursos, ¿no? Las tierras raras.
Pues a eso, vamos a dejarlo ahí si te parece y seguimos luego a ver quién sigue buscando cosas en Marte. Perfecto.